Bueno, ahora sí, vamos a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Y en este domingo que estamos pensando en la misión, y me queda tan poquito tiempo, pero bueno, vamos a tratar de respetar el tiempo. Quiero compartir con ustedes este tema que va a aparecer en la pantalla en algún momento, que los ingenieros lo saquen por ahí. La buena noticia no se puede guardar. La buena noticia no se puede guardar. ¿Salió ahí? Ahí está. Y ahí tienen el pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 7, pero vamos a ir al capítulo 6 de Segunda de Reyes, verso 24. Y como he dicho los domingos anteriores, que encaminar nuestras vidas en los propósitos de Dios es la medida más saludable que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Encaminar nuestras vidas en los propósitos de Dios. Y la pregunta que tengo hoy, y que vamos a contestar, ustedes van a escuchar estas preguntas muchas veces, y por lo que veo que funcionamos todos de la misma manera, necesitamos repetir muchas veces. Como decía el apóstol Pablo, ¿se acuerda Pablo en la carta a Filipenses? No me canso de repetir siempre las mismas cosas. Así comienza, ¿no? El capítulo 3 de Filipenses. Y repetía y repetía. Bueno, el pastor tiene que repetir también. ¿Cuál será mi parte en la misión de Dios? ¿Cuál será mi parte en la misión de Dios? Esto es una pregunta y vamos a tratar de responder esta pregunta vez tras vez de distintas maneras para que podamos comprender. Y la respuesta a esta pregunta va a determinar mi participación en el plan maestro de Dios para alcanzar al mundo. Y cada uno vamos a responder esta pregunta y vamos a tratar hoy de obtener una respuesta a esta pregunta. En primer lugar, quiero que veamos la historia que tenemos aquí en el libro de Segunda de Reyes, y dice Eliseo y el sitio de Samaria. En aquellos tiempos de tantas guerras y conflictos y problemas que había en el país, que era justamente Israel. Estamos viviendo aquí en el tiempo de la separación, de la división. Samaria estaba al norte y Judá estaba en el sur, con sus ciudades y con su propio gobierno. Tenía un rey en el norte y un rey en el sur. Acompáñenme en las Escrituras y dé vuelta a la Biblia para adelante del libro de Reyes, y usted va a ir al capítulo 3 de Segunda de Reyes, y dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar, ¿dónde? En Samaria. Sobre Israel el año 18, Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Observen, el relato bíblico relaciona al reino del norte con el reino del sur, porque dice acá: comenzó Acab a reinar en Samaria sobre Israel. Israel nos ubicamos que es lo que se refiere al norte, no es todo Israel como es ahora. Eso es el reino del norte. Dice, el año 18, en el año 18 ¿de quién? De Josafat, rey de Judá, que está en el sur. Entonces, cuando Josafat, rey en el sur, había reinado 18 años, en ese año comenzó a reinar Joram en el norte. Y reinó 12 años. Y observen el verso 2. E hizo lo malo. Hizo lo malo. ¿Se acuerda que yo le pedí que usted lea esos capítulos? Porque los primeros capítulos que hablan de los reyes, van a definir o determinar los futuros reinos que van a venir. Y los reyes que siguieron, o siguieron el modelo de Saúl, o siguieron el modelo de David. Y acá tenemos a uno que sigue el modelo de Saúl. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabal, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Ya tenemos la historia. Un rey que hizo lo malo, que llevó a toda su nación, a ese sector de la nación, a Israel, la parte del norte, y la llevó a pecar contra Dios. Ahí está nuestro contexto histórico.
Entonces, el primer punto que tenemos aquí para profundizar en esta historia, yo vi aquí como dos cosas contrarias y identifiqué algunas cosas contrarias como para ubicarnos en la historia. En primer lugar, la relación con Dios versus la crisis. O relación con Dios o crisis. Las dos cosas juntas no pueden haber. O relación con Dios o crisis. Y vamos a ver en este pasaje cómo se da la crisis que está viviendo el pueblo y por qué, cuáles son las consecuencias que llevaron a estas crisis, ¿no? Las crisis sabemos que son comunes al ser humano y todos nosotros estamos propensos a pasar por momentos de crisis, momentos críticos. Y podemos decir que las crisis tienen algunos elementos comunes. Y estaba leyendo a Norman Wright en su libro de cómo aconsejar en situaciones de crisis, y él identifica 4 puntos que son comunes a las crisis. Y miraba el pasaje bíblico y digo, pero tiene razón, porque esto es justamente lo que está pasando aquí. Fíjense, si usted quiere notar, en primer lugar, una crisis, algo que en las crisis es común, hay una situación de dificultades o cambios bruscos. Cuando hay cambios bruscos o una situación de dificultades, cuando hay algo que ocurre de imprevisto, que ocurre sobre nosotros, puede ser un terremoto que produce una crisis, un evento natural, pueden ser eventos sociales, cuando hay marchas o tiran bombas o cosas por el estilo, hay una crisis, ¿no? Pueden ser eventos también aún familiares. Cuando alguien se va de la familia, se pierde, fallece, hay una crisis. Cuando hay otros problemas más personales, de una quiebra económica, hay una crisis. Cuando hay un choque con el vehículo, una pérdida grande, hay una crisis, ¿no? Eso es algo que ocurre. Y justamente lo que pasó en la nación. Fíjense en el verso 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Ahí está la crisis. El elemento que produjo la crisis fue los enemigos que estaban rodeando la nación, la ciudad, que era la capital, por supuesto que después iba a caer todo lo demás. El segundo elemento que es común en una situación de crisis es el estado de vulnerabilidad, o sea, el estado de debilidad de la gente. Cuando hay una crisis, lo que sucede es que uno se pierde la fuerza, pierde las ganas, pierde el incentivo, la motivación, y es justamente lo que pasó aquí, ¿no? Dice aquí, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, estoy leyendo el verso 24, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ben-Hadad era el rey de Siria. Miren que de dónde vienen los problemas de Siria e Israel, usted se va dando cuenta. Y el Siria que dice la Biblia es el mismo Siria que se habla hoy en día. Lo mismo que sale en la radio y televisión es el mismo que está aquí en la Biblia. Y los mismos que tienen problemas con Israel son los mismos que tuvieron problemas ayer, hace ya 2000 años atrás. Este rey juntó todo el ejército, hizo un ejército enorme y vino a luchar contra Samaria. Y ellos se vieron totalmente imposibilitados de vencer, de lograr algo, vulnerables totalmente, ¿no? Este es un segundo elemento que surge en un estado de crisis. El tercer elemento, hay una situación en la crisis que colma el vaso, podemos decir, y hace estallar la crisis. Es como que estalla la crisis, ¿no? Y aquí lo voy a leer en la versión internacional. Me parece es un poco más elegante, como lo dice las escrituras aquí. Dice, y el sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, estoy leyendo el verso 25, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata. Una cabeza de asno, que tiene muy poca carne y que era un animal impuro, prohibido de comer, lo vendían por 80 monedas de plata. Había hambre, ¿no? Y un poco de algarroba, 5 monedas de plata, ¿no? Y después dice, y un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, sálvenos su majestad. Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero, del lagar? ¿Qué te pasa? Y ella dijo,
Ella se quejó. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comiéramos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. ¡Wow! Esto es espantoso, espantoso. Pero mire lo que dice. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó la vestidura, luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Esta fue la gota que colmó el vaso. Y dijo, que el Señor me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. ¿Quién era Eliseo? Era el profeta de Dios. ¿Se acuerdan cuando leímos al principio? Y Jorán, ¿cómo vivió Jorán? Y Jorán hizo lo malo. Si no siguió el consejo, no siguió a David, hizo lo malo. Entonces en su corazón había perversión, corrupción, maldad. Y él, como a Dios no lo podía matar, dijo, mato al siervo de Dios. Colmó el vaso. Esta es la situación de crisis. Y en una crisis hay situaciones así, que es como que colman el vaso, ya me saturó la situación. Y realmente era una situación extrema, ¿no? Esta que estaba viviendo Samaria. Ahora, llega al estado de crisis. Llega a instalarse. El cuarto elemento es el estado de crisis. Y el estado de crisis se puede definir de algunas maneras que lo encontramos aquí en las Escrituras, y Norman Wright lo identifica muy bien. Y en primer lugar, por ejemplo, en un estado de crisis hay tensión, hay conflictos, hay dolor, hay malestar. No es un estado de paz. Noten el verso 29. Dice, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella lo escondió. ¿Qué es eso? Es un estado de conflicto, un estado de sumamente conflicto y de lucha, de dolor, de malestar, de tensión, ¿no? Ese es un estado de crisis. En segundo lugar, hay una sensación de pánico en un estado de crisis. Y una sensación de derrota, que estoy perdiendo, que me estoy muriendo, me estoy acabando, se me termina todo, ¿no? Es esta sensación de derrota que dice en el versículo 4 del capítulo 7. Aquí hablan los leprosos que estaban en la puerta, que vamos a contar esta historia en un ratito. Dice, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Miren, el estado, este es un estado de crisis que se estaba viviendo, justamente una sensación de pánico, una sensación de derrota total, no hay esperanza, no hay seguridad. Ese es el estado de crisis. En tercer lugar, el otro elemento en esta situación de crisis es una necesidad extrema de ayuda. Necesito ayuda. En una situación de crisis, lo que la persona más necesita es ayuda. Y muchas personas no se dan cuenta que necesitan la ayuda. Y otras sí se dan cuenta y piden ayuda. Y observen, encontré esta referencia en el versículo 6 del capítulo 7, porque dice de esta manera, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Lo que sucedió que en el campamento sirio que estaba alrededor, cercando la ciudad, ellos desaparecieron, se fueron, abandonaron el campamento porque empezaron a sentir ruidos de
justamente ruidos que ellos conocían, como que otro ejército venía. Y no era que venía otro ejército, era Dios que había mandado ese ruido, y ellos decían, es el rey de Israel que está adentro, Joram, que de alguna forma, no sabemos cómo, buscó ayuda, porque acá nadie puede salir, porque era todo un cerco, nadie puede salir, pero no sé, él buscó ayuda y vienen de Egipto, lo vienen a ayudar. ¿Por qué? Porque justamente en una situación de crisis uno necesita ayuda. Seguramente que estaba en el pensamiento del rey Joram el buscar ayuda, pero no sabía cómo y no sabía cómo salir de ese momento. Pero en una situación de crisis hace falta ayuda. El cuarto elemento en una situación de crisis que es interesante notar en este pasaje bíblico, lo veo aquí cuando a lo que me refiero es que hay una disminución de la eficiencia. Hay una disminución de eficiencia, quiero decir que hay una disminución en el razonamiento, en el pensamiento, en la resolución. Es mejor no tomar decisiones en los momentos de crisis, porque uno no está completo, no está bien. Y miren, notamos aquí en el versículo 12 del capítulo 7. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que han hecho los sirios. Claro, estos hombres leprosos vinieron al rey y le dijeron, rey, no hay nadie afuera, los sirios se fueron. Entonces el rey se levanta de noche y dice estas palabras. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas, se han escondido en el campo, diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. O sea, nos están preparando una emboscada. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora 5, anoten bien, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Le quedaron 5 caballos en toda la ciudad, los demás se los comieron todos. ¿Qué más dice? Porque los que quedan acá también perecerán con toda la multitud de Israel que ya han perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento los sirios diciendo, id y ved. Tenían 5 caballos. ¿Cuántos mandaron? 2. Yo lo que veo son estos detalles que usted ve en la escritura y dice, ¿qué me tiene que enseñar eso? ¿Qué me dice eso? Si tenía 5, ahora tiene 2. Van con 2, se quedaron con 3. Yo veo aquí una disminución en la eficiencia y una disminución en la capacidad de razonar y de pensar. Estratégicamente, 5 se defienden mejor que 2. Yo no mandaría 2. Si estaría bien de la cabeza, mandaría toda la fuerza que tengo, porque alguno me vendría de vuelta con la noticia, pero si mando 2 y mando los 2 allá, se perdieron los 2, no sé qué pasó, voy a tener que mandar otro para averiguar. ¿Y cuánto voy a mandar después? 1 o 3, no sé. Bueno, yo lo que veo aquí, que cuando hay una situación de crisis, disminuye nuestra capacidad de ser eficiente y necesitamos parar y pensar. De hecho, que el rey no pensó bien, el rey pensó mal, dijo, nos van a tender una emboscada. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué sucedió todo esto? Acompáñeme al libro de Deuteronomio 30. Y usted dice, Dios, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿No? Cuando suceden estas cosas en el mundo, en nuestras vidas, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y leamos aquí en Deuteronomio 30, verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, y yo protesto hoy que de cierto pereceréis,
No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y tu descendencia. Escoge hoy. ¿Qué escogió Israel? ¿La vida o la muerte? Sin saber, eligieron la muerte. Sin saber, o sabiendo, porque estaba escrito allí. Como les he dicho muchas veces, y esto lo atesoro en mi corazón también, nosotros somos libres para elegir. Y podemos elegir nuestros caminos, pero no somos libres para elegir las consecuencias de nuestras decisiones. Podemos elegir, lo que queremos podemos elegir, pero lo que no podemos elegir son las consecuencias. Y Dios le dijo al pueblo, elige hoy la vida o la muerte. Ellos no sabían que le iba a pasar esto, no sabían que iban a tener que practicar canibalismo, no sabían, pero se estaban exponiendo. Dios se lo había advertido. Y entonces cuando decimos, ¿dónde está Dios? Dios estaba allí, Dios estaba así. Pero Dios estaba diciendo, ¿ves lo que te está pasando por dejarme, por desobedecerme, por hacer la tuya? ¿Cuándo vas a aprender? Dios estaba allí, esperando al pueblo, esperándolo. Y Dios le manda al profeta para que haya un cambio. Por eso le decía al principio, yo veo aquí la relación con Dios versus crisis. El pueblo entró en una crisis, pero gracias que había un hombre allí que cultivaba la relación con Dios. Y mire usted en el versículo, estamos acá en 6, capítulo 6, verso 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa. Nos llama la atención eso. ¿Cuál era la situación de la ciudad? ¿Dónde estaba el rey? Caminando por el muro, mirando la situación, enojándose, protestando. ¿Y dónde estaba Eliseo, el hombre de Dios? Sentado en su casa. ¿Y qué más dice? Y con él estaban sentados los ancianos. Aquí yo veo este hombre que cultiva una relación con Dios y en medio de una crisis lo que hay que hacer es buscar a aquellas personas que puedan ayudarme. Y yo veo que Eliseo era consciente de la crisis que estaba pasando Israel. No estaba fuera de todo eso. Estaba ahí, estaba hablando con los hombres de peso en Israel, hablando con ellos, animándose mutuamente. Para salir de una crisis se necesita una acción inmediata. El primer paso para salir de la crisis, una acción inmediata. Y Dios es el que trae una acción inmediata. Noten, dice en el capítulo 7, verso 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Qué dice ese hombre que había venido, el príncipe que había venido a hablar con Eliseo justamente? Y un príncipe dice, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Aquí vemos otra de las características de la crisis. Cuando uno está en una situación de crisis, no tiene la capacidad para ve todo derrota, ve negativo, ve pánico, ve un malestar y todo le cae mal. Pero el hombre de Dios podía ver algo totalmente diferente. Para el rey, Dios era el responsable de todo esto que había pasado. Dios era responsable. Porque lo dice aquí mismo, ¿no? En el versículo 33, dice, no había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y le dijo,
Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de Él? Esto me pasa por culpa. Dios tiene la culpa de lo que nos está pasando. Claro, en el momento de la crisis, en el momento de no ver lo que Dios está haciendo, sin embargo Dios estaba allí. Dios estaba allí. Y fíjense las distintas interpretaciones que se dan a nuestras situaciones de vida. En el capítulo 6, verso 16, dice el mismo profeta, el mismo hombre de Dios, en otra situación, y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Quién dijo eso? Eliseo. ¿A quién se lo dijo? Su siervo. ¿Cuándo se lo dijo? En un momento que venían otra vez el mismo ejército de Siria, en años pasados había venido otra vez a acercar y a tomar posesión y a tomar dominio. ¿Y qué le dice aquí Eliseo? ¿No? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Quién es el que puede ver eso? Solamente aquel que tiene una relación y una comunión con Dios. Qué valioso que es esto, ¿eh? Qué valioso que es esto. Por eso en medio de las crisis hay distintas actitudes. John Kennedy dijo estas palabras: las grandes crisis producen grandes hombres. Y es así. Cuando puedes ver más allá de la crisis. Y cuando puedes ver más allá de la crisis a Dios, te va a sostener. Mira este pasaje bíblico, lo puse allí en la pantalla, Isaías 25:4, y hay algunas letras con amarillo porque me impactó este texto de la Biblia. Dice: porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido. Dice: tú has sido en su angustia, cambia la angustia por crisis, tú has sido en medio de la crisis, ¿qué cosa? Un baluarte. ¿Qué es un baluarte? Firmeza, estabilidad, seguridad, algo que no se puede doblegar. Eso es un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado. No hay nada mejor para alguien que está en una montaña, en medio de una tormenta, encontrar un refugio, porque eso es seguridad y eso es vida. Dice: un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. Todo eso ha sido Dios en medio de la crisis. ¿Pero por qué? Porque lo puedo ver más. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Dice en 1 de Juan: el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro, como el calor en el desierto. No hay nada más feo que experimentar una tormenta y estar contra un muro, porque es como que uno está acorralado, el viento te empuja contra el muro, contra la pared, no sabes a dónde ir, y te agachás y te da el viento, te parás, te da el viento, te corres, te da el viento, esa es la comparación que hace aquí. Pero Dios es un refugio, Dios es un baluarte, Dios es un resguardo. Dios es eso. Crisis o relación con Dios. Versus relación con Dios. Pero podemos salir de la crisis, claro que podemos salir de la crisis, cuando ponemos nuestros ojos en el Señor y lo miramos a Él. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, decía Eliseo. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 2, 6 al 7, porque el Señor da sabiduría de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Proverbios 2, verso 7. En segundo lugar, en este pasaje bíblico encontramos otro hecho muy importante, que es la relación de la palabra con Dios versus el desaliento. Cuando la palabra de Dios no está, lo que hay es desaliento. Y justamente el inicio para salir de la crisis lo encontramos aquí en estos versículos que había leído antes, cuando Eliseo da esta palabra de aliento, cuando este príncipe
del rey no cree esto, ¿no? No lo cree de ninguna manera, y Eliseo le dice, lo vas a ver mañana, pero no comerás de ello. Algo pasó, que lo vamos a ver enseguida. Es necesario que en los momentos de crisis sea fomentada la esperanza y una expectativa saludable. Y la palabra de Dios justamente hace eso. Eliseo fue un hombre que le creyó a Dios, le creyó la palabra de Dios. Eliseo creyó, el príncipe no creyó, ¿no? Nuestras vidas terminan siendo el reflejo de lo que creemos, somos el resultado de lo que creemos. Nuestras acciones definen lo que realmente creemos. La Biblia dice que cuál es el hombre en su corazón, tal es él. Lo que pasa dentro nuestro, de nuestro corazón, pasa afuera. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las malas cosas. ¿Se dan cuenta? El corazón del hombre habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que creemos determina lo que hacemos. Y aquí lo tenemos a Eliseo, un hombre que está inmerso en todo un panorama de crisis, de frustración, de fracaso, de dolor, pero sin embargo él le cree a la palabra de Dios y Dios obra. Y Dios evita la catástrofe. Pues si la crisis no se resuelve, una de las posibilidades es la catástrofe y otra es la extenderla por tiempo indeterminado. Y Dios evita la catástrofe del pueblo, como dice la palabra del Señor aquí. La palabra de Dios se enfoca en la solución de nuestros conflictos y nuestros problemas. La palabra de Dios tiene esa riqueza de enfocarse en la solución de los conflictos. Por eso tenemos que creer la palabra y tomar la palabra para nosotros. Y Dios hace cosas increíbles. Dios hace cosas fantásticas. Dios utiliza su creatividad, su poder es ilimitado, su creatividad es tremenda. Y mire lo que pasa aquí. Había en la entrada de la puerta, estoy leyendo el verso 3 del capítulo 7, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si no quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos; si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. ¡Qué sorpresa! Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejércitos, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en la tienda, en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron, y luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. La palabra de Dios se enfoca en la solución. Dice en Isaías 50, verso 4, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Dios había dado una palabra en medio de una situación que era imposible de remediar, que nadie sabía cómo se iba a solucionar, que nadie tenía ni una chispa de solución, de salida, nada. Pero Dios tenía la salida y Dios tenía la solución, como Dios también tiene la salida para nuestras vidas. Solamente tenemos que escucharlo a Él y creer la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios actúe en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Por eso dice la palabra aquí: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta, me abre el entendimiento a su voluntad. ¿Está leyendo usted la palabra de Dios todos los días, mañana tras mañana, y usted permite que Dios haga esto en su vida?
Si usted no lo hizo, se la perdió. Y usted lo necesita como yo lo necesito. Mañana tras mañana, dice aquí la palabra, me abre el entendimiento a su voluntad. ¿Cómo va a entender usted los conflictos, las crisis, las luchas, las dificultades que tiene que enfrentar, el día que tienen que enfrentar? Si usted no se acerca a Dios y no permite que Dios le enseñe, le ayude a cambiar, porque enseñar en definitiva es eso, es ayudar a cambiar. Y Dios nos quiere cambiar para que nosotros seamos más parecidos a Jesús. Ese es el modelo de Dios. Y Dios utiliza la palabra, porque la palabra nos hace bien. O tenemos palabra de Dios o tenemos desaliento. Si usted tiene desaliento es porque le falta la palabra. Pero cuando decimos la palabra de Dios, estamos diciendo al Dios de la palabra. No estoy diciendo la palabra escrita, la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Lo que necesitamos es tener al Dios de la palabra, conocer a ese Dios que escribió, que dio su vida por nosotros, que inspiró a los hombres, que nos revela el pensamiento, nos revela el espíritu de la palabra. Esa es la palabra que me sostiene. Y esa es la palabra que sostuvo Eliseo. Y esa es la palabra que hizo cambios cuando nadie veía absolutamente nada. Pero es necesario creer a la palabra, vivir conforme a la palabra y permitir que Dios me enseñe y me cambie también. La palabra de Dios inspira confianza. La palabra de Dios es la que inspira confianza, como lo vemos aquí en este pasaje. Y el tercer pensamiento contrario que encontramos aquí es la buena noticia versus el silencio. No pueden haber las dos cosas juntas. No pueden estar las dos cosas juntas. La buena noticia y el silencio no pueden estar. Eran 4 leprosos que entraron allí, se jugaron el todo por el todo, y ellos fueron, le dijeron al rey, y lo interesante de esto es que ellos tuvieron y compartieron lo que habían recibido. Hoy él nos hablaba acerca de qué tenemos nosotros, lo que Dios nos ha dado a nosotros en nuestras vidas, nos ha bendecido a nosotros, para que nosotros tengamos que compartir con los demás. Para eso Dios nos dio. Dios no nos dio para llenarnos nosotros, sino para compartir, para administrar los recursos que Dios nos ha dado. Y Dios nos hace a nosotros administradores de los recursos, y sabe, por muy poco tiempo, apenas 90 años, o 95, o 100 años, más usted no va a poder administrar. Más no va a poder administrar. Porque usted va a tener que ir a la presencia de Dios y rendir cuenta delante de la presencia de Dios por lo que hizo con todo lo que Dios le dio para administrar. Y en lo que Dios le dio para administrar, le dio los recursos, pero le dio su vida también para administrar. El apóstol Pablo decía estas palabras: téngannos los hombres como administradores de Dios. Ténganos los hombres como administradores de la gracia de Dios. Él quería que lo vean de esa manera, como un administrador. Y sabe, aquí nosotros tenemos la buena noticia. Dios nos ha dado a nosotros una buena noticia, el mensaje del Evangelio, para que nosotros podamos también compartirlo con otros, para que lo que nosotros recibimos lo podamos administrar. Como estos 4 leprosos, ¿qué encontraron allí? Encontraron comida. ¿Qué les faltaba? Porque quedaron todos los caballos y todos los asnos y todos los animales, así que podían hacer asado muchísimo, podían comer de todo, pero encontraron comida. Pero dice la Biblia también que encontraron, ¿qué cosa más? Encontraron dinero, que también lo necesitaban. ¿Qué otra cosa más encontraron? Ropa, que también la necesitaban. Dios le dio todo lo que ellos necesitaban. ¿Se dan cuenta? Dios le dio lo que necesitaban. Y aquí está nuestra lucha, ¿no? O yo logro todo lo que yo necesito, o confío en que Dios me provea lo que yo necesito. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Dios me da lo que necesito en la vida. Obviamente que tengo que trabajar, por eso soy un administrador de los recursos. Pero aquí estos hombres tuvieron la buena noticia, y yo creo que el centro de toda esta historia es lo que estos hombres dijeron, ¿no? No estamos haciendo bien
No estamos haciendo bien. Verso 9. ¿Qué es lo que no estaban haciendo bien? Se estaban llenando ellos, juntando dinero, juntando ropa, comiendo. Eso estaban haciendo. Y dijo, no estamos haciendo bien. ¿Qué tenemos que hacer? Compartirlo. Y fueron y lo compartieron con el rey. Y aquí está una de las posibles reacciones cuando nosotros compartimos la buena noticia. La buena noticia es Dios con nosotros. La buena noticia es Dios con nosotros. Y cuando la compartimos, hay gente que va a reaccionar como el rey. No, pará, primero tengo que investigar, tengo que ver si esto es verdad lo que me estás diciendo. ¿No le ha pasado a usted eso, que usted quiere compartir el mensaje del Evangelio, la buena noticia de esperanza, de seguridad, y la gente dice, no, pará, mirá, vamos a analizar, vamos a ver cómo es, vamos a primero vamos a investigar, ¿no? Bueno, es una respuesta, pero me imagino los leprosos en ese tiempo, se habrán quedado mirando ahí, che, mira, se habrán reído, mirá, mandaron 2 caballos para allá, che, ¿encontraron algo? Se habrán reído, ¿no? Los leprosos cuando vieron que la reacción que tomaron ahí. Bueno, hay reacciones así frente a la buena noticia. Dios nos ayude a nosotros. Como decían en el libro de Hechos los discípulos, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No paremos. Démosle tiempo a la gente. Dios se tomó su tiempo con el rey. El rey tuvo que ir a investigar, vaya, investigue, haga lo que tenga que hacer, pero después recibió la buena noticia. Dejemos que la gente investigue, tome su tiempo, pero demos la buena noticia. El mensaje del Evangelio debe ser predicado y anunciado hasta los confines de la tierra. Oremos al Señor para que Dios levante obreros y que envíe obreros a la mies, porque es mucho el trabajo que todavía resta por hacer. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y a través de esta historia tan fascinante que encontramos en el Antiguo Testamento, podamos ser nosotros desafiados a involucrarnos nosotros en la obra de Dios. La gran pregunta es, ¿cuál será mi parte en la misión de Dios? ¿Cuál será mi parte? ¿Qué voy a hacer yo en la misión de Dios? ¿Dónde voy a estar? Voy a anunciar, voy a hablar, voy a orar, voy a sostener, voy a ir, voy a involucrarme. Tantas cosas Dios está esperando que nosotros hagamos. Lo mínimo es que cada uno de nosotros seamos testigos, porque somos testigos, y le podamos decir a otra persona lo que Jesús hizo en nuestra vida. Y oremos para que Dios envíe obreros hasta los confines de la tierra. Gracias. Dios nuestro, gracias en esta mañana por este tiempo y por tu palabra, por todo lo que hemos escuchado, por el desafío que tú nos presentas, Señor, y la gran necesidad la hemos visto hoy, Señor, que hay en el mundo, en estos países donde está prohibido hablar de ti, en estas naciones, Señor, donde hay tantas personas que están en las tinieblas y no conocen tu nombre. Señor, levanta obreros para que vayan a esos lugares. Envía obreros, oh Dios. Mueve la iglesia, Señor, en este lugar para que nosotros podamos asumir nuestra parte profunda en esta misión tuya de alcanzar al perdido, Señor, desde esta ciudad hasta los confines de la tierra. Gracias, Dios, por tu presencia y por tu desafío. En el nombre de Jesús. Amén.